ustedes el primer programa de campañas, elecciones y gestión política conducido por el consultor y especialista Miguel Ángel Cordero. Buenas noches. Esto es Naturaleza Política, el programa de elecciones y campañas para quienes toman decisiones. Porque en política, descubrir las motivaciones evolutivas del ser humano es entender las motivaciones del voto. Soy Miguel Ángel Cordero y estos son los hechos. Maru Campos es, o más bien, podría ser la nueva Xóchitl Gálvez. Hay un error profundo en la estrategia de la oposición en México. No entender realmente cómo se ganan las elecciones en nuestro país. Dos puntos son claves en este enorme desacierto. No comprender la importancia del concepto de soberanía como motivador moral y tampoco entender que a la política internacional le resulta poco relevante al mexicano promedio. La oposición sigue pensando desde su propia burbuja. Veamos. Distintas teorías sostienen que la tribalización provoca que los grupos se vuelvan más radicales en sus creencias. En ese proceso, quien respalda los comentarios más extremos suele ser visto como el más leal. En el caso de Maru Campos y su anticipadísima nominación como presidenciable, los militantes del PAN repiten que ella es la única que puede ganarle a Morena, que tendría el apoyo de Estados Unidos. Incluso leí, como si fuera un logro extraordinario de la gobernadora, que había reunido a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Algo que, según sus defensores, nunca había ocurrido. Estas frases se repiten porque dentro de la tribu ya nació una creencia. Maru Campos puede vencer a Morena. Y una vez instalada esa idea, los integrantes del grupo ofrecerán la opinión más estrambótica posible para defenderla. Es decir, serán cada vez más extremos en sus comentarios de apoyo, aunque con ello se alejen de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Quienes operamos campañas sabemos que una elección depende en buena medida de la movilización de estructuras que no necesariamente están interesadas en este tipo de narrativas de alto perfil. Lo que Morena ha hecho muy bien desde un punto de vista estratégico y político es mantener una base electoral sostenida, constante. En algunos casos por convicción ideológica y en otros por el respaldo de los programas sociales. La encuesta de El Financiero confirma ese trabajo territorial, 45% de preferencias para el partido oficial en el estado de Maru Campos. El sector social que aplaudiría a Maru Campos se ubica en la parte más alta de la pirámide poblacional, es decir, en el segmento menos numeroso. Pero hay algo todavía más delicado. Los líderes de las estructuras políticas que respaldan a Maru Campos, entre panistas y empresarios, también pertenecen a esa misma parte de la pirámide. En otras palabras, todos forman parte de la misma tribu. Sí, está creciendo la estridencia mediática anti-Morena por parte del equipo de Maru Campos, pero no necesariamente está creciendo la estructura de la oposición, la que moviliza votos, la que toca puerta por puerta, la que organiza territorio, la que sostiene una elección en un estado y mucho menos en todo el país. Por otro lado, el discurso elegido por esta tribu es desde el punto de vista de la naturaleza humana el peor de todos. Promover la intervención de Estados Unidos por encima de la soberanía de México significa elegir el motivante más débil. La soberanía y la independencia son ideas capaces de movilizar pueblos enteros, porque activan mecanismos muy antiguos de nuestro cerebro. La identificación con la colectividad fortalece la liberación de neurotransmisores asociados con la cohesión social, el orgullo y la recompensa, generando un profundo sentimiento de propósito. En cambio, cuando una comunidad percibe que su territorio, sus costumbres,
su identidad o su capacidad de decidir por sí misma están amenazadas, el cerebro interpreta esa situación de forma similar a una amenaza física. Se activan sistemas emocionales relacionados con el miedo, con la ira y la defensa del grupo. Neuroquímicamente aumentan procesos vinculados con la adrenalina y el cortisol, preparando al organismo para la confrontación. Así, el PAN, o más bien la tribu de Maru Campos, eligió una narrativa que activa sensaciones de amenaza, mientras Morena profundizó una narrativa que conecta con neurotransmisores asociados al propósito, la pertenencia y la defensa colectiva. Por eso Maru Campos cometió dos graves errores: creer que su narrativa penetrará en el mexicano promedio y tomar como bandera la intervención, incluso si ésta se presenta como una respuesta contra el crimen. No hay peor motivante para un movimiento de masas, pero la oposición difícilmente lo verá, porque reconocerlo implicaría contradecir las creencias centrales de su propia tribu. ¿Por qué es tan poderoso, tan persuasivo para el cerebro y tan convincente el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que apela a la soberanía y al no intervencionismo? La razón de esta pregunta es que es biología pura, fruto de la evolución. Y ahora lo vamos a ver. Tras la caída de Francia en 1940, la posibilidad de una invasión alemana parecía real, y el gobierno de Winston Churchill entendió que la batalla no sería solamente militar, sino psicológica. Sus discursos apelaron constantemente a la soberanía y la independencia nacional, mientras que una discusión estratégica, la defensa de la soberanía, se convirtió en una causa moral y emocional que fortaleció la cohesión social y elevó la disposición al sacrificio. Vean si no la estupenda cinta protagonizada por Gary Oldman, Las horas más oscuras. La soberanía y la independencia son ideas capaces de movilizar pueblos enteros, porque activan mecanismos muy antiguos de nuestro cerebro. Durante la mayor parte de la historia evolutiva de nuestra especie, millones de años, sobrevivir dependió de pertenecer a un grupo. Un ser humano, aislado, tenía pocas posibilidades de enfrentar depredadores, obtener alimento o proteger a sus descendientes. Nuestro cerebro evolucionó para asociar la pertenencia con seguridad y la exclusión con peligro. Cuando una comunidad percibe que su territorio, sus costumbres, su identidad o su capacidad de decidir por sí misma están amenazadas, el cerebro interpreta esa situación de forma similar a una amenaza física. Se activan sistemas emocionales relacionados con el miedo, la ira y la defensa del grupo. Neuroquímicamente, aumentan procesos vinculados a la adrenalina y al cortisol. Al mismo tiempo, la identificación con la colectividad fortalece la liberación de neurotransmisores asociados con la cohesión social. El orgullo y la recompensa genera un profundo sentimiento de comunidad. Desde la perspectiva de la psicología evolutiva, las luchas por la independencia no son solamente disputas políticas o territoriales. Son expresiones de un instinto profundamente humano: la defensa de la tribu. Cuando una causa logra presentarse como la protección de la comunidad frente a una amenaza externa, las personas están dispuestas a realizar sacrificios extraordinarios, incluso a arriesgar su propia vida. Lo que para un observador puede parecer una idea abstracta, la soberanía, para el cerebro humano representa algo mucho más concreto: la supervivencia, la identidad y la continuidad del grupo al que pertenece. Por eso las revoluciones, los movimientos independentistas y las luchas por la autodeterminación suelen despertar emociones tan intensas. No apelan únicamente a argumentos racionales. Activan mecanismos biológicos moldeados durante miles de generaciones. En el fondo, cuando un pueblo defiende a su soberanía, no solo protege un territorio o una forma de gobierno, protege una parte fundamental de aquello que le da sentido, pertenencia y propósito colectivo. Este programa es producido por nuestra empresa, La Compañía, consultora de marketing político, data e inteligencia artificial, producción de eventos y audiovisuales.
Gracias. En los últimos días, no solo se ha promovido a Maru Campos como uno de los liderazgos de la oposición, también se ha instalado en ciertos segmentos de la opinión pública la idea de que, tras la victoria electoral del PRI en Coahuila, se aproxima la derrota del partido oficial. Sin embargo, desde una perspectiva seria y desde la experiencia de quienes trabajamos en temas electorales, el poder no radica principalmente en la discusión mediática, ni en la narrativa comunicacional, sino en la operación real de estructuras de votantes. Y es precisamente ahí donde panistas y priistas se encuentran más debilitados en buena parte del país. Veamos este reportaje sobre los líderes de movilización y la importancia que tienen en una victoria electoral. Las elecciones no se ganan solamente con candidatos, encuestas o campañas en redes sociales. En México, muchas se deciden gracias a una figura menos visible. El líder territorial, también llamado movilizador del voto, es quien conoce la colonia, identifica simpatizantes y el día de la elección convierte una preferencia política en participación real. Una llamada, una ruta o una red de representantes pueden separar una buena encuesta de una victoria en las urnas. Los estudios sobre operación electoral en México confirman que la capacidad de los partidos para coordinar y supervisar a sus operadores locales puede incrementar tanto la participación como su votación. Coahuila acaba de demostrarlo. En 2017, el PAN obtuvo más de 366,000 votos en la elección de diputados locales y ganó 6 distritos. 9 años después, el 7 de junio de 2026, cayó a 26,877 votos, apenas 2,1%. La alianza encabezada por el PRI ganó los 16 distritos de mayoría. La explicación no está solamente en los candidatos. Una lectura territorial apunta también a la pérdida de estructuras. Cuando un partido deja de representar una opción real de poder, muchos liderazgos migran hacia quien gobierna. Y no se llevan solamente su voto, se llevan relaciones vecinales, promotores, representantes de casilla, información electoral y capacidad de movilización. Ese fenómeno también acompañó el crecimiento de Morena, que incorporó políticos, cuadros y redes procedentes del PRI, del PAN y de otras organizaciones. La lección es clara, las campañas generan conversación, pero las estructuras convierten esa conversación en votos. Un partido sin movilizadores puede conservar su logotipo y desaparecer de las urnas. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Y recuerde que en este programa, sobre elecciones y campañas, nuestro objetivo es siempre entender las motivaciones del voto y el comportamiento humano. Nuestra biología nos obliga a todos a buscar el estatus. Y solo algunos, el poder. Soy Miguel Ángel Cordero y esto es Naturaleza Política.